Buen día, nosotros somos el equipo número 4. En esta ocasión nos corresponde hablar de la caracterización de la enzima dextranasa. Tomamos de referencia el artículo que lleva por nombre Purificación y caracterización parcial de una enzima dextranasa a partir de una cepa de hongo del género Penicillium. Primero, empezaremos con la importancia de la enzima. Esta enzima permite que la producción del azúcar de mesa sea un proceso más sencillo y sin tantas pérdidas. Elimina los microorganismos indeseables y sirve como una especie de fungicida. A la derecha tenemos la figura número 1, en la cual podemos ver el proceso de la caña en la industria para obtener el azúcar. Como el método de extracción tenemos lo siguiente: condensamos los pasos en este pequeño diagrama de flujo. El primer paso sería introducir la muestra de azúcar y dextrosa a baño María durante 12 horas a 40 centígrados, por así decirlo, para empezar a preparar la muestra. Después de romper los enlaces celulares por sonicación en un equipo, se usa la especificación del equipo Output Control 7, Duty Cycle 60, Time 10 minutos. Como pequeño paréntesis, tenemos a la derecha la figura 2. Este es el equipo del cual estamos hablando. El volumen obtenido pues se somete a sonicación, como ya lo mencioné con el equipo que tenemos aquí a la derecha. La muestra fue colocada en hielo mientras se sometía a sonicación con el objetivo de evitar su calentamiento. Bueno, en cuanto al método de purificación, que como su nombre lo indica, se desea solamente obtener esa parte de la enzima para así, por ejemplo, poderla comercializar. Y el método de purificar se basa en la cromatografía de intercambio iónico, que es un método que logra que la enzima se mantenga después de una serie de reacciones y se recolecta la dextranasa, que es la enzima que estamos hablando, para poder hacerle una cromatografía. La forma de obtenerla, por así decirla, es mediante otro método llamado el salazón, que se basa en añadir sales como el sulfato de amonio de 80% para así poder acelerar la reacción de la enzima. El método de purificación básico de esta es recolectar la muestra de dextranasa o, por ejemplo, una muestra grande para así poderla pasar a la cromatografía, pero después obteniendo una licuota anteriormente, perdón, y poder hacer una mezcla homogénea con las bandas de proteínas. Después recolectar la muestra de la cepa Penicillium y prepararla con el mismo salazón que se dijo. Después de esto ya se va a reaccionar a sales de pH de 5 para poderlas pasarlas al cromatógrafo y así se puedan dar los resultados correspondientes y, por ejemplo, se pueda obtener la enzima per se. Un ejemplo de lo que estamos hablando por cromatografía de intercambio iónico es esta figura número 3 que podemos ver, donde los electrones suben y bajan tanto positivos como negativos dependiendo de su carga. En esta gráfica, que es la figura 4, podemos ver tanto en el eje de las Y, que es la absorbancia obtenida, y en el eje de las X, que es el número de fracciones, acerca de la velocidad de la enzima mediante el patrón de cromatografía en el crudo de proteínas, que es el salazón, es el producto del salazón, perdón. Y podemos observar que en el número de fracción número 25 se tiene alrededor de una absorbancia de 1.14. Esto dependiendo mucho de las variables que se tengan o el crudo que se vaya a tener y el tiempo de cromatografía. Para determinar la actividad enzimática, utilizamos un método que se llama la espectrofotometría. La actividad enzimática se tuvo por una espectrofotometría mediante la reducción del azul de metileno en la presencia de monóxido de carbono a 30 grados centígrados y 664 nanómetros. En la figura 5 podemos ver el equipo que se utilizó, que es un espectrofotómetro de UV visible que se utilizó para determinar la actividad enzimática. En este diagrama de flujo incorporamos los pasos que se utilizaron. Primeramente se utilizó una mezcla. Esta mezcla contenía 0.91 mililitros de buffer de fosfato monopotásico. Posteriormente se le agregó 0.00 mililitros de glucosa en un buffer de 2 y 0.02 mililitros de azul de metileno.
También 0.01 mililitros de mezcla de una unidad de glucosa más una unidad de catalasa en el buffer. La reacción fue iniciada con 200 mililitros del extracto enzimático, con un contenido aproximado de 0.1 a 1.8 miligramos de proteína por mililitro. Posterior la mezcla de reacción mediante las cubetas de 1 centímetro de diámetro fueron cerradas para evitar el escape del gas y el contacto de los reactantes con el oxígeno del aire. Posteriormente burbujearon durante aproximadamente 10 minutos con el monóxido de carbono y los ensayos se realizaron en un tiempo total de 1800 segundos, que esto fue suficiente para la reacción se efectuara completamente y de manera correcta. Aquí podemos ver las referencias, las cuales fueron los artículos o la información donde usamos para redactar esta investigación. Gracias.